¡Cuidado!, gritó Martina lanzándose hacia el tráfico sin pensarlo dos veces. La pequeña niña quedó paralizada entre los autos que frenaban bruscamente y tocaban el claxon. Sus ojos enormes reflejaban un terror absoluto mientras se mantenía inmóvil en medio de la avenida. Martina la alcanzó justo cuando un taxi se aproximaba a toda velocidad, abrazándola y llevándola rápidamente hacia la acera. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Martina, agitada, sosteniendo a la niña que temblaba como una hoja. La pequeña no respondió. Solo la miraba con una mezcla de miedo y confusión. No tendría más de 7 años y parecía completamente desorientada. «Me llamo Martina, ¿y tú?», intentó nuevamente mientras la gente pasaba apresurada a su alrededor como si nada hubiera ocurrido. «Lucía», murmuró finalmente la niña. «Lucía, qué bonito nombre. ¿Sabes dónde están tus papás?». La niña negó con la cabeza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Martina miró su reloj. Eran las 7 de la tarde y tenía que entregar un informe para mañana, pero eso ahora parecía insignificante. Tomó la mano de Lucía y decidió llevarla a la comisaría más cercana. La oficial de guardia tomó los datos con desinterés evidente. «Puede irse, nosotros nos encargamos», dijo, señalando una banca donde Lucía debería esperar. «Me gustaría quedarme con ella hasta que llegue alguien de su familia», respondió Martina con firmeza. Las horas pasaron lentamente. Martina compró un sándwich y un jugo para Lucía. Poco a poco, la niña comenzó a hablar. «Mi papá debe estar buscándome», dijo con voz pequeña. «Él siempre está ocupado». Martina asintió comprensiva, sin presionar. Se dedicó a distraer a la pequeña con historias inventadas sobre princesas que se perdían y encontraban su camino a casa. A las 11 de la noche, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Un hombre alto vestido con un traje impecable entró como una tormenta. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y enojo contenido. «Lucía», exclamó al ver a la niña. «¡Papá!». Lucía corrió hacia él, quien la abrazó brevemente antes de examinarla como si buscara heridas. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?», preguntó con voz controlada. Martina se levantó lentamente, observando la escena. Fue entonces cuando reconoció al hombre, Tomás Ferrer, el dueño de la empresa donde ella trabajaba como analista junior, un millonario conocido por su frialdad y eficiencia implacable. «Señor Ferrer», dijo la oficial, «esta señorita encontró a su hija en medio del tráfico y la trajo aquí». Los ojos de Tomás Ferrer se posaron en Martina por primera vez. Su mirada era penetrante y calculadora. «¿Trabaja para mí, verdad?». «Sí, en el departamento de finanzas», respondió Martina, incómoda por la formalidad con que la trataba después de haber cuidado a su hija durante horas. «Le agradezco lo que hizo por Lucía», dijo él con tono profesional, como si hablara con un proveedor. «Por favor, pase mañana por mi oficina para discutir una compensación adecuada». Martina frunció el ceño. «¿Compensación?». Como si salvar a una niña fuera un servicio que requería pago. «No es necesario, señor Ferrer». Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Tomás pareció genuinamente sorprendido por su respuesta. Lucía miraba a Martina con una expresión de súplica silenciosa, como si no quisiera separarse de ella. «Vamos, Lucía», ordenó Tomás, tomando la mano de su hija. «La niñera será despedida hoy mismo, esto es inaceptable». «Pero papá, fue mi culpa», intentó explicar Lucía. «Yo quería ver las luces del centro y...». «Hablaremos en casa», la interrumpió él con tono severo. Antes de salir, Lucía se soltó y corrió hacia Martina abrazándola fuertemente. «Gracias por las historias», susurró. Tomás observó la escena con expresión indescifrable. Por un segundo, algo pareció ablandarse en su mirada, pero rápidamente recuperó su compostura. «Buenas noches, señorita». «Martina. Martina Suárez». «Señorita Suárez. La espero mañana en mi oficina a las 9». No era una invitación, era una orden. Martina asintió, más por inercia que por acuerdo. Mientras los veía alejarse, notó cómo Lucía intentaba tomar la mano de su padre, quien caminaba ligeramente adelantado, como si la niña fuera un simple apéndice en su vida perfectamente organizada. En ese momento, Martina sintió una mezcla de irritación y compasión. Por la niña, claro,
pero también inexplicablemente por aquel hombre que parecía tan poderoso y a la vez tan distante de lo que realmente importaba. A las 8:55 de la mañana, Martina esperaba frente a la oficina de Tomás Ferrer, sintiendo que el traje que había elegido no era lo suficientemente formal para la ocasión. La recepcionista la miraba con curiosidad, como tratando de entender qué hacía una empleada de rango inferior en el piso ejecutivo. «Puede pasar», anunció finalmente la mujer, sin disimular su sorpresa cuando la puerta se abrió automáticamente. Tomás Ferrer estaba de pie junto a la ventana, contemplando Buenos Aires desde las alturas. No se giró de inmediato cuando Martina entró. «Buenos días, señor Ferrer», dijo ella, intentando que su voz sonara profesional. «Señorita Suárez», respondió él volteándose finalmente. «Sea breve, tengo una videoconferencia en 15 minutos». Martina se quedó quieta, sin entender realmente por qué la había citado si ahora parecía molesto por su presencia. «Usted me pidió que viniera», le recordó manteniendo la calma. Tomás asintió secamente y sacó un sobre de su escritorio. «Esto debería cubrir cualquier inconveniente que haya tenido ayer», dijo, extendiendo el sobre hacia ella. «Mi asistente le justificará la ausencia con su supervisor». Martina miró el sobre sin tomarlo. «No quiero su dinero, señor Ferrer». «¿Perdón?» El hombre parecía genuinamente confundido. «Ayudé a su hija porque era lo correcto, no esperando una recompensa». Por primera vez Tomás Ferrer pareció desconcertado. Dejó el sobre en el escritorio y la observó con más atención, como si estuviera frente a un acertijo. «Todo el mundo quiere algo», afirmó con absoluta certeza. «Yo solo quiero saber cómo está Lucía», respondió Martina con sinceridad. Algo en la expresión de Tomás cambió sutilmente. «Está bien. Preguntó por usted esta mañana», admitió, aparentemente incómodo con este hecho. Un silencio se instaló entre ellos. Martina notó que el hombre parecía estar calculando algo mentalmente. «Tenemos una vacante», dijo finalmente. «Asistente ejecutiva de la dirección. El salario es 3 veces lo que gana actualmente». Martina parpadeó sorprendida. ¿Estaba ofreciéndole un ascenso? «No entiendo. ¿Por qué me ofrece ese puesto?» «Lucía responde bien a usted», explicó él, como si fuera una ecuación simple. «Y necesito a alguien confiable cerca. Las personas que hacen lo correcto sin esperar beneficios son poco comunes». «Me está ofreciendo un trabajo por haber salvado a su hija». «Le estoy ofreciendo una oportunidad porque demostró integridad y criterio bajo presión, 2 cualidades que valoro en mis empleados cercanos». Martina dudó. El puesto significaba un cambio radical en su carrera, pero la frialdad con que Tomás manejaba incluso este asunto la desconcertaba. «¿Y tendría que trabajar directamente con usted?» «Conmigo y ocasionalmente supervisar a Lucía cuando esté en la empresa», aclaró él, mirando su reloj. «Mi hija insistió en venir hoy. Aparentemente está fascinada con usted». Antes de que Martina pudiera responder, la puerta se abrió y entró Lucía, vestida con un uniforme escolar impecable. Sus ojos se iluminaron al ver a Martina. «¿Viniste?», exclamó la niña, corriendo hacia ella. «Claro que vine», respondió Martina con una sonrisa natural. «¿Cómo estás hoy?» «Mejor, papá dice que vas a trabajar con él, ¿es cierto?» Martina miró a Tomás, quien observaba la interacción con una expresión analítica. «Todavía no he decidido», contestó honestamente. «Di que sí», suplicó Lucía. «Papá nunca tiene tiempo y la niñera nueva no cuenta historias como tú». Tomás carraspeó, incómodo con la franqueza de su hija. «Lucía, la señorita Suárez necesita pensar en su respuesta. Es una decisión profesional. Pero, papá...» «Ve con Teresa, tu clase de piano es en media hora». La interrumpió con tono que no admitía réplica. Lucía bajó la cabeza y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró hacia Martina. «¿Puedo verte otra vez, aunque no trabajes con papá?» La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Martina en el corazón. Esa niña claramente necesitaba algo más que niñeras y clases de piano. «Me encantaría», respondió sin pensarlo. Cuando la puerta se cerró tras Lucía, Tomás suspiró levemente. «Mi hija no suele conectar con extraños», comentó como si estuviera hablando de un fenómeno científico. «Tiene el puesto si lo desea, señorita Suárez, pero le advierto que soy exigente y poco paciente».
Martina lo miró directamente, midiendo sus palabras. «Acepto el trabajo, señor Ferrer, pero con una condición». Él arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que le pusieran condiciones. «¿Cuál?» «Que entienda que no estoy aquí para ser la niñera de su hija ni su asistente personal. Si voy a hacer un trabajo ejecutivo, espero ser tratada como una profesional». Tomás la observó durante unos segundos eternos antes de esbozar lo que podría interpretarse como una sonrisa muy leve. «Comienza el lunes, señorita Suárez. No llegue tarde». 3 semanas habían pasado desde que Martina comenzó a trabajar directamente con Tomás Ferrer. La oficina ejecutiva era un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada, silenciosa, eficiente y fría, como el propio Tomás. «Estas propuestas no son lo suficientemente ambiciosas», dijo él devolviéndole una carpeta con documentos. «Necesitamos duplicar el crecimiento este trimestre». Martina respiró profundo, controlando su frustración. «Señor Ferrer, estos números ya son optimistas. Más que esto, sería irresponsable». «¿Me está diciendo cómo debo manejar mi empresa?», preguntó él con tono cortante. «Le estoy dando mi opinión profesional, como usted me pidió cuando me contrató», respondió ella, sosteniendo su mirada. La tensión en la oficina era palpable, pero antes de que Tomás pudiera responder, la puerta se abrió y entró Lucía, quien ahora pasaba las tardes en una pequeña sala de estudio junto a la oficina de su padre. «¡Martina!», exclamó la niña, ignorando completamente el ambiente tenso. «¿Podemos ir por un helado?». Papá dijo que sí. Tomás frunció el ceño. «Yo no he dicho eso, Lucía. Estamos trabajando». La sonrisa de la niña se desvaneció inmediatamente. Martina observó cómo sus hombros pequeños se hundieron con la decepción. «Pero podemos ir cuando terminemos», intervino Martina, mirando a Tomás con una expresión desafiante. «¿Verdad, señor Ferrer?». Él la miró con sorpresa, claramente no acostumbrado a que alguien cuestionara sus decisiones, especialmente frente a Lucía. «Tengo una reunión en media hora», respondió secamente. «Que yo organicé», replicó Martina, «y acabo de recibir un correo diciendo que se pospuso para mañana». Tomás pareció momentáneamente desconcertado. Lucía miraba la escena con ojos brillantes, como si estuviera presenciando algo extraordinario. «Supongo que podemos tomar un descanso», concedió finalmente. El rostro de Lucía se iluminó. Martina notó que era la primera vez que veía a la niña genuinamente emocionada. La heladería estaba a pocas cuadras de la oficina. Lucía caminaba entre ellos, hablando sin parar sobre su día en la escuela. Martina observaba disimuladamente a Tomás, quien parecía incómodo fuera del entorno controlado de su empresa. «¿Usted nunca viene a lugares así?», preguntó Martina cuando Lucía se adelantó para ver los sabores. «No tengo tiempo para trivialidades», respondió él. «¿Pasar tiempo con su hija es una trivialidad?». Tomás la miró con dureza. «No le pago para que cuestione mi vida personal, señorita Suárez». «No, me paga por mi honestidad profesional», replicó ella. «Pero esto no es profesional, es humano». Antes de que él pudiera responder, Lucía regresó y los tomó de las manos a ambos para llevarlos al mostrador. Martina notó cómo Tomás se tensaba ante el contacto, pero no retiró su mano. Esa tarde marcó un cambio. Sin planearlo empezaron a crear una rutina. 2 veces por semana, los 3 salían de la oficina, al parque, a merendar o simplemente a caminar. Lucía florecía con la atención. Y Martina notaba pequeños cambios en Tomás. Una sonrisa fugaz cuando Lucía contaba un chiste, un gesto protector cuando cruzaban la calle. Un mes después, durante la fiesta anual de la empresa, Martina conversaba animadamente con algunos colegas cuando sintió una mirada intensa sobre ella. Al voltear, vio a Tomás observándola desde el otro lado del salón. Cuando sus ojos se encontraron, él desvió la mirada rápidamente. «Al jefe no le gusta compartir», comentó con malicia uno de sus compañeros. Martina ignoró el comentario, pero la sensación persistió durante toda la noche. Cada vez que reía o hablaba con alguien, podía sentir los ojos de Tomás siguiéndola. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era glacial. Tomás apenas le dirigía la palabra, limitándose a indicaciones cortas y precisas. Cuando intentó preguntarle sobre los planes para recoger a Lucía, él la cortó. «Eso no será necesario hoy».
Puede concentrarse en su trabajo. ¿Pasó algo?, preguntó directamente. Nada que afecte su desempeño laboral, respondió él sin mirarla. Martina sintió una punzada de irritación. Es difícil mantener un desempeño óptimo cuando el ambiente de trabajo cambia sin explicación. Tomás finalmente levantó la vista de sus documentos. Anoche parecía muy cómoda socializando. No quisiera interrumpir sus nuevas amistades. ¿Está celoso?, preguntó ella antes de poder contenerse. El silencio que siguió fue denso. Tomás la miró con una expresión impenetrable. «Está olvidando su lugar, señorita Suárez». «¿Mi lugar?», replicó ella, sintiendo que la sangre le hervía. «¿Y cuál es exactamente? ¿Empleada? ¿Niñera? ¿Amiga de su hija? Porque parece que cambia según su humor». «Es mi asistente», respondió él con frialdad, «y le sugiero que recuerde los límites profesionales». Martina respiró profundo, controlando su enfado. «Entiendo perfectamente los límites, señor Ferrer. Tal vez sea usted quien los está confundiendo». La tensión era palpable. Por un momento pareció que Tomás iba a decir algo más, pero en ese instante sonó el teléfono. Era la escuela de Lucía. La niña tenía fiebre y debían recogerla inmediatamente. «Iré yo», dijo Martina automáticamente. «Iremos los dos», corrigió Tomás tomando su saco. «Es mi hija». En el auto, el silencio era opresivo. Martina miraba por la ventana, pensando en lo complicado que se había vuelto todo. No era solo un trabajo, no era solo una niña que necesitaba cariño, era algo más, algo que no se atrevía a nombrar. «Lo siento», dijo repentinamente Tomás, con voz baja. No debía hablar así. Martina lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba disculparse. «Yo también lo siento», respondió sinceramente. «Esto es complicado». Él asintió levemente, con la mirada fija en el camino. «Más de lo que imaginaba», admitió. Durante los días siguientes, Martina comenzó a distanciarse sutilmente. Llegaba exactamente a la hora de entrada y se iba apenas terminaba su jornada. Mantenía conversaciones estrictamente profesionales con Tomás y, aunque seguía siendo cariñosa con Lucía, evitaba las salidas que se habían vuelto parte de su rutina. «Tengo mucho trabajo pendiente», fue su excusa cuando Lucía le pidió ir al parque. La niña la miró con una mezcla de tristeza y confusión que le estrujó el corazón, pero Martina sabía que necesitaba establecer límites. No podía seguir construyendo castillos en el aire. Tomás observaba este cambio en silencio. Durante las reuniones, notaba cómo Martina evitaba su mirada, cómo se tensaba cuando él se acercaba demasiado. Una tarde, la encontró organizando documentos en el archivo. «¿Me está evitando, señorita Suárez?», preguntó directamente. Martina se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. «Estoy trabajando, señor Ferrer», respondió sin voltearse. «Como usted me pidió». «Lucía pregunta por usted», dijo él después de un momento. «Quiere saber por qué ya no vamos por helado». Martina respiró profundo antes de enfrentarlo. «Creo que es mejor mantener las cosas profesionales. Y eso incluye alejarse de Lucía. Eso incluye entender que no soy parte de su familia», respondió con más dureza de la que pretendía. «Solo soy una empleada, recuerda». Tomás la estudió con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de sus palabras. «Sabe que no es solo eso». «¿No?». Martina dejó los documentos sobre la mesa. «Porque usted se encargó de recordármelo muy claramente». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Por primera vez Martina vio algo parecido a la incertidumbre en los ojos de Tomás Ferrer. «No sé cómo hacer esto», admitió él finalmente, con voz baja. «¿Hacer qué?». «Esto», hizo un gesto vago entre ellos. «No sé cómo manejar lo que está pasando». Martina lo miró sorprendida. Nunca había escuchado a Tomás admitir que no sabía algo. «¿Qué cree que está pasando?», preguntó con cautela. Tomás pasó una mano por su pelo, un gesto tan humano que contrastaba con su habitual rigidez. «Lucía la quiere», dijo como si eso explicara todo. «Y yo...». La puerta se abrió de golpe, interrumpiéndolo. Era su secretaria. «Señor Ferrer, la videoconferencia con Tokio está por comenzar». Tomás asintió mecánicamente. Antes de salir, miró a Martina con una expresión indescifrable. «Esta conversación no ha terminado». Pero los días pasaron,
y la conversación quedó suspendida. Martina seguía manteniendo su distancia, aunque le dolía ver cómo Lucía la buscaba con la mirada cada vez que venía a la oficina. Una tarde, encontró un dibujo en su escritorio. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. «Mi familia», decía en letras infantiles. Martina guardó el dibujo en su bolso con un nudo en la garganta. Esa noche, su teléfono sonó cuando ya estaba en cama. Era un número desconocido. «¿Diga?», contestó con voz somnolienta. «Señorita Suárez». La voz de Tomás sonaba diferente, menos controlada. «Lamento llamar a esta hora. ¿Pasó algo?». Se incorporó de inmediato, preocupada. «¿Lucía está bien?». «Ella está bien, físicamente». Hizo una pausa. «Pero no deja de preguntar por usted. Tuvo una pesadilla y pidió hablar con usted». Martina cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo en el pecho. «Señor Ferrer, no creo que sea buena idea. Por favor». La palabra sonaba extraña en boca de un hombre que nunca pedía, solo ordenaba. «Solo unos minutos». Tras un momento de duda, aceptó hablar con Lucía. La voz pequeña y temblorosa de la niña la hizo sentir culpable por haberse alejado. «¿Puedes contarme una historia?», pidió Lucía, como las del primer día. Martina improvisó un cuento sobre una estrella que tenía miedo de brillar. Cuando terminó, escuchó la respiración acompasada de la niña. «Se quedó dormida», dijo Tomás, tomando nuevamente el teléfono. «Gracias». Hubo un silencio, pero ninguno colgó. «Señorita Suárez». «Martina». La voz de Tomás sonaba inusualmente vacilante. «¿Podríamos hablar? No como jefe y empleada. Solo hablar». La propuesta flotó en el aire, cargada de significados implícitos. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «Mañana, después del trabajo. Hay un café cerca del parque donde llevamos a Lucía». Martina aceptó, aunque algo en su interior le advertía que estaba cruzando una línea invisible. El café era pequeño y acogedor, muy diferente a los lugares elegantes que frecuentaba Tomás Ferrer. Él ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa del fondo, sin su habitual traje de ejecutivo. Con jeans y camisa casual, parecía otro hombre. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «¿De qué quería hablar?», preguntó directamente, evitando las formalidades. Tomás giró su taza de café entre las manos antes de responder. «¿De por qué me resulta tan difícil conectar con las personas?», dijo finalmente. «¿De por qué Lucía se siente más cercana a usted que a mí, aunque sea su padre?». La confesión la tomó por sorpresa. Esperaba hablar de trabajo, de límites profesionales, no de sus inseguridades como padre. «Usted es un buen padre», dijo con sinceridad. «Solo que tiene miedo de mostrar lo que siente». «No sé cómo», admitió él mirándola a los ojos por primera vez. «Mi padre era igual. En nuestra familia, los sentimientos eran debilidad». «Los sentimientos son lo que nos hace humanos», respondió ella con suavidad. «Y Lucía necesita saber que usted la quiere, no solo que la protege». Tomás asintió lentamente, como procesando sus palabras. «¿Por qué se alejó?», preguntó de repente. «La verdad». Martina respiró hondo antes de responder. «Porque me estaba encariñando demasiado, con Lucía y con usted», confesó. «Y me asustó darme cuenta de que ustedes dos se habían vuelto importantes para mí». «¿Y eso es malo?». «Es complicado cuando uno es la empleada y el otro es el jefe millonario», respondió con una sonrisa triste. «Venimos de mundos muy diferentes, Tomás». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Él lo notó, y algo cambió en su mirada. «Podríamos intentarlo», dijo con una voz que ya no era la del ejecutivo implacable. «Por Lucía». «¿Solo por Lucía?», preguntó ella sosteniendo su mirada. La mano de Tomás se movió lentamente sobre la mesa hasta casi tocar la suya. «No», admitió finalmente. «No solo por ella». El siguiente sábado, contra todo pronóstico, Tomás invitó a Martina a acompañarlos al zoológico. Era la primera vez que salían fuera del contexto de la oficina, en un día completamente personal. «Mira los monos, Martina», gritaba Lucía corriendo de una exhibición a otra con entusiasmo desbordante. «Papá, cárgame para ver mejor». Para sorpresa de Martina, Tomás levantó a su hija sin dudarlo, colocándola sobre sus hombros. Era un gesto tan natural, tan paternal,
que contrastaba enormemente con la imagen del empresario frío que todos conocían. Nunca lo había visto así, comentó Martina, mientras caminaban hacia la siguiente exhibición. ¿Así cómo?, preguntó él sosteniendo firmemente las piernas de Lucía. Relajado, como un papá normal, Tomás esbozó una sonrisa casi imperceptible. Quizás porque nunca me había sentido como un papá normal. Ese día marcó el inicio de una nueva dinámica. Cada fin de semana, los tres hacían algo juntos: cine, parque, museo o simplemente pasear por la ciudad. Poco a poco, Tomás comenzaba a mostrar una versión de sí mismo que nadie en la empresa hubiera reconocido. Reía con las ocurrencias de Lucía, se prestaba a juegos infantiles, incluso llegó a contarle cuentos antes de dormir cuando Martina los visitaba en su enorme casa. Un domingo, mientras Lucía jugaba con otros niños en el parque, Tomás y Martina se sentaron en una banca cercana. «Parece una familia», dijo un anciano que pasaba junto a ellos, sonriendo con nostalgia. «Qué bonito ver parejas jóvenes disfrutando de sus hijos». Cuando el hombre se alejó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «La gente asume cosas», dijo Martina finalmente, mirando hacia donde jugaba Lucía. «¿Te molesta?», preguntó Tomás estudiando su perfil. Martina se tomó su tiempo para responder. «No me molesta por mí, pero ¿qué estamos haciendo exactamente, Tomás? Seguimos siendo jefe y empleada de lunes a viernes, y los fines de semana parecemos otra cosa. ¿Qué quieres que seamos?», preguntó él con una directa que la dejó sin palabras por un momento. «Quiero claridad», respondió finalmente. «No quiero sentir que soy un experimento social para ti, Lucía. No quiero que un día decidas que ya no soy necesaria y me despidas de ambos trabajos, el profesional y lo que sea esto». Tomás la miró con intensidad antes de tomar su mano. Era la primera vez que la tocaba deliberadamente. «No eres un experimento», dijo con voz grave. «Eres la única persona, aparte de Lucía, que me ha hecho cuestionar todo lo que creía importante». «Tengo miedo», confesó ella. «No quiero ser rescatada por ti. No necesito que me salves de mi vida normal ni que me conviertas en alguien que no soy». «Nunca pensaría eso», respondió él sorprendido. «Al contrario, eres tú quien nos está rescatando a nosotros». La sinceridad en su voz hizo que Martina lo mirara de verdad, más allá de la fachada del empresario poderoso. Vio a un hombre luchando por conectarse, por aprender a sentir sin miedo. «Vamos despacio», propuso ella, «sin prometer nada que no podamos cumplir. Lucía merece estabilidad». Él asintió, apretando suavemente su mano. «Y en la oficina seguimos siendo profesionales», completó Martina. «No quiero que nadie piense que estoy donde estoy por esto». «Nadie que te conozca pensaría eso», afirmó Tomás. «Eres la persona más capaz que ha trabajado conmigo». Lucía regresó corriendo en ese momento, con las mejillas rojas por el ejercicio y una sonrisa enorme. «¿Podemos ir por pizza? Tengo hambre». Tomás miró a Martina como pidiendo su aprobación. «Pizza suena perfecto», respondió ella sonriendo. Durante las siguientes semanas encontraron un ritmo. En la oficina mantenían una distancia profesional impecable. Nadie, excepto quizás la secretaria de Tomás, que los observaba con curiosidad creciente, podría sospechar que algo había cambiado entre ellos. Fuera del trabajo, se permitían conocerse realmente. Martina descubrió que Tomás tenía un sentido del humor seco e inteligente que rara vez mostraba. Él, por su parte, se maravillaba de la naturalidad con que ella navegaba entre mundos tan distintos. Podía discutir estrategias financieras con ejecutivos y minutos después arrodillarse para jugar con Lucía sin perder su esencia. Una noche, después de acostar a Lucía, quien había insistido en que Martina le leyera un cuento, se quedaron en la terraza de la mansión Ferrer, contemplando las luces de Buenos Aires. «Nunca te he preguntado por qué eres tan buena con Lucía», dijo Tomás sirviéndole una copa de vino. «Tienes un instinto natural con ella». Martina tomó un sorbo antes de responder. «Mi hermana menor tiene autismo», explicó. «Aprendí desde niña que el amor tiene muchas formas de expresarse. A veces las palabras sobran, como ahora», murmuró él, acercándose despacio. El primer beso fue tentativo, casi tímido.
Nada que ver con la imagen del poderoso Tomás Ferrer que todos temían en la oficina. Cuando se separaron, él la miró como si estuviera viendo algo precioso y extremadamente frágil. «Esto cambia las cosas», dijo Martina, sintiendo un cosquilleo en el estómago. «Todo cambió desde que te lanzaste al tráfico para salvar a mi hija», respondió él. «Solo me tomó tiempo admitirlo. Esa noche, cuando Tomás la llevó a su casa, acordaron seguir con calma. No querían que Lucía se ilusionara demasiado pronto, ni complicar la dinámica profesional que habían logrado equilibrar. «¿Nos vemos mañana en la oficina, señor Ferrer?», bromeó ella al despedirse. «Puntual como siempre, señorita Suárez», respondió él con una sonrisa que nunca mostraba en el trabajo. Lo que no sabían era que alguien los había fotografiado en el parque, cuando Tomás tomaba la mano de Martina, y que esa foto llegaría muy pronto a las redes sociales, desatando una tormenta que pondría a prueba todo lo que estaban construyendo. La notificación llegó a su teléfono a las 6:15 de la mañana. Era un mensaje de su amiga Carolina. «¿Es verdad esto? Contesta ya». Junto al mensaje había un enlace a un blog de chismes empresariales. Con el corazón acelerado, Martina abrió el link. El titular la golpeó como un balde de agua fría. El soltero más codiciado de Buenos Aires, atrapado por su asistente. La foto mostraba claramente a Tomás tomando su mano en el parque, mientras Lucía jugaba cerca. Debajo, un texto venenoso insinuaba que la ambiciosa asistente había logrado lo que muchas herederas no pudieron: atrapar al millonario Tomás Ferrer usando a su hija como anzuelo. Martina sintió náuseas. Los comentarios eran aún peores que el artículo. «Típico caso de trepadora social. Seguro le tendió una trampa. De asistente a señora Ferrer. Bien jugado». Su teléfono sonó. Era Tomás. «¿Ya lo viste?», preguntó sin saludar con voz tensa. «Sí, es horrible», respondió ella intentando que no se notara el temblor en su voz. «Mi abogado está pidiendo que retiren la publicación, pero ya está en todas partes», explicó él. Enviaron la foto a varios medios. «¿Qué vamos a hacer?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Te recogeré en 20 minutos. Hablaremos en persona». Cuando el auto de Tomás se detuvo frente a su edificio, Martina ya esperaba en la entrada. A diferencia de otras veces, el conductor les dio privacidad subiendo la partición. Tomás parecía no haber dormido. «Lo siento», dijo él apenas arrancó el auto. «Nunca debí exponerte así». «No es tu culpa», respondió ella, aunque una parte de sí misma sentía justamente lo contrario. «No sabíamos que nos estaban fotografiando. Esta es mi vida», explicó con amargura. «Cualquier cosa que hago termina siendo escrutada. Debí ser más cuidadoso». Martina sintió un escalofrío, no por las fotos, sino por cómo Tomás hablaba del tema, como un problema empresarial que debía ser gestionado. «¿Qué quieres decir con ser más cuidadoso?», preguntó directamente. Tomás la miró con intensidad. «Tengo un plan para manejar esto», dijo con el tono que usaba en las reuniones de crisis. «Podemos hacer un comunicado oficial diciendo que eres una amiga de la familia que ayuda con Lucía. Explicar que la foto está sacada de contexto. Mi equipo de relaciones públicas puede...». «¿Quieres negar lo nuestro?», lo interrumpió Martina, incrédula. «Quiero protegerte», respondió él. «No tienes idea de cómo son los medios cuando huelen sangre. Investigarán cada detalle de tu vida, tu familia, tus amigos, tu pasado, todo». «¿Y qué van a encontrar, Tomás? Que vengo de un barrio humilde, que mi padre es mecánico y mi madre limpia casas. ¿Eso te avergüenza?». «No se trata de eso». Su voz sonaba frustrada. «Se trata de que van a destrozarte. Te convertirán en la cazafortunas que sedujo al pobre viudo, usando a su hija». La palabra «sedujo» quedó flotando entre ellos como una acusación. Martina sintió que algo se rompía en su interior. «Detén el auto», dijo con voz firme. «¿Qué?». «Que detengas el auto. Ahora». El conductor frenó ante la señal de Tomás. Estaban a unas cuadras de la oficina. «Martina, por favor, sé razonable». «¿Razonable?». Su voz temblaba de indignación. «Tú quieres que me esconda, que niegue lo que siento, y yo soy la irracional». «Estoy pensando en lo mejor para todos», insistió él. «Para ti, para mí, para Lucía». «No,
Estás pensando en lo mejor para tu imagen, lo cortó ella. El gran Tomás Ferrer no puede salir con su asistente. ¿Qué dirán sus socios? ¿Qué pensará la alta sociedad? Tomás apretó la mandíbula visiblemente molesto. No es tan simple. Nunca dije que lo fuera, respondió ella abriendo la puerta. Pero si no estás dispuesto a defender lo que tenemos frente al mundo, entonces tal vez no tenemos nada que valga la pena. ¿A dónde vas?, preguntó él alarmado. A la oficina. Voy a recoger mis cosas. ¿Estás renunciando? Martina lo miró una última vez antes de cerrar la puerta. Estoy eligiendo respetarme. Llámame cuando decidas qué es más importante, lo que tenemos o lo que los demás piensan. Las siguientes horas fueron un borrón. Llegó a la oficina temprano, antes que la mayoría, pero los pocos empleados presentes la miraban con una mezcla de curiosidad y malicia mal disimulada. Algunos teléfonos se escondían rápidamente cuando ella pasaba, como si acabaran de leer los chismes sobre ella. Con manos temblorosas, comenzó a vaciar su escritorio. No había mucho que recoger. Algunas fotos, un pequeño cactus, artículos de oficina. Lo más doloroso fue tomar el dibujo que Lucía le había regalado. Mi familia. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Estaba terminando cuando la puerta se abrió. Por un momento su corazón dio un vuelco pensando que sería Tomás, pero era la secretaria principal. El señor Ferrer acaba de llamar, dijo con tono neutro. Canceló todas sus reuniones de hoy. Martina asintió sin responder. No había visto a Tomás desde que lo dejó en el auto, y él no había intentado comunicarse. Era mejor así, una ruptura limpia. Cuando salió del edificio, los flashes de algunas cámaras la sorprendieron. 2 o 3 periodistas se acercaron gritando preguntas. ¿Es verdad que usted y el señor Ferrer tienen una relación? ¿Está usando a la niña para acercarse a su jefe? ¿Cómo responde a las acusaciones de ser una trepadora social? Martina bajó la cabeza y caminó lo más rápido que pudo, hasta alcanzar un taxi. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente se desbordaron cuando cerró la puerta. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el taxista. Por un momento, Martina dudó. No quería volver a su departamento, donde seguramente ya habría periodistas esperando. No quería ir a casa de sus padres y tener que explicarles todo. Al Café Milagros, por favor, respondió finalmente. Era el pequeño café donde había trabajado antes de entrar a la empresa de Tomás. Un lugar donde nadie la juzgaría, donde podría pensar qué hacer con los pedazos de su vida que acababa de romper. El Café Milagros no había cambiado nada. El aroma a café recién molido, las mesas de madera gastada, la luz cálida que entraba por los amplios ventanales. Para Martina era como retroceder en el tiempo a una vida más simple. «¡Martina!», exclamó doña Carmen, la dueña del lugar, al verla entrar. «¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no te veíamos por aquí». «Hola, doña Carmen», respondió ella con una sonrisa débil. «¿Puedo quedarme un rato?». La mujer mayor notó sus ojos enrojecidos y asintió sin hacer preguntas. Le señaló una mesa apartada en el rincón y le llevó un café con leche sin que Martina tuviera que pedirlo. «Cortesía de la casa», dijo con una sonrisa cálida. «Sea lo que sea, aquí estás en casa». Martina agradeció en silencio el gesto. Sacó su teléfono y lo apagó. No quería ver más mensajes, más fotos, más especulaciones sobre su vida. Necesitaba pensar. Había pasado casi una hora cuando la campanilla de la puerta sonó. Martina levantó la vista por reflejo y se quedó paralizada. Lucía acababa de entrar corriendo al café, seguida por Tomás, quien parecía haber estado buscándola por toda la ciudad. «¡Martina!», gritó la niña al verla corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. «¡Te encontramos!». Martina abrazó a Lucía automáticamente, pero sus ojos estaban fijos en Tomás, quien se acercaba más despacio. Llevaba el mismo traje de la mañana, pero parecía completamente diferente. Tenía el pelo revuelto, la corbata aflojada y una expresión de determinación que nunca le había visto. «¿Cómo me encontraron?», preguntó Martina cuando él llegó a su mesa. «Llamé a tu amiga Carolina», respondió él. «Me dijo que solías trabajar aquí. ¿Por qué me buscas?». «Ya dejé claro lo que pienso». Tomás miró alrededor. El café estaba casi lleno.
Varios clientes los observaban con curiosidad. Algunos incluso sacaban sus teléfonos disimuladamente para fotografiarlos. «Lucía, ¿puedes ir a pedirle un chocolate a la señora del mostrador?», dijo Tomás, dándole un billete a su hija. Cuando la niña se alejó, Tomás se sentó frente a Martina. Por primera vez desde que lo conocía, parecía nervioso. «Tienes razón», dijo sin preámbulos. «Fui un cobarde. Estaba más preocupado por lo que dirían los demás que por lo que tú sentías. Por lo que yo mismo siento». Martina lo miró sin decir nada, esperando que continuara. «Toda mi vida he estado controlándolo todo», siguió él. «Mi empresa, mis inversiones, la educación de Lucía. Creí que podía controlar esto también, lo que tenemos, pero no es así. No puedes manejar los sentimientos como manejas tus negocios, Tomás», respondió ella con voz baja. «Y yo no voy a esconderme como si fuera algo vergonzoso». «No quiero que te escondas», la interrumpió tomando su mano sobre la mesa. «Al contrario». En ese momento, Martina notó que más teléfonos apuntaban hacia ellos. Intentó retirar su mano, pero Tomás la sostuvo con firmeza. «Déjalos», dijo mirándola intensamente. «Que todos vean». «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, confundida por su cambio de actitud. Tomás respiró profundo antes de hablar. «Estoy eligiendo lo que es importante. Tú, nosotros». Antes de que Martina pudiera responder, Tomás se levantó de su asiento y se aclaró la garganta. El café entero quedó en silencio. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara y firme. «Soy Tomás Ferrer, y probablemente varios de ustedes ya vieron las noticias sobre mí y esta mujer». Los murmullos se extendieron por el local. Martina quería que la tierra se la tragara. «Tomás, no hagas esto», suplicó en voz baja. Pero él continuó. «Lo que no dicen esas noticias es que Martina Suárez es la mujer más valiente, honesta y desinteresada que he conocido. No le importa mi dinero ni mi posición. De hecho, acaba de renunciar a su trabajo porque me comporté como un idiota que no supo valorarla». El silencio en el café era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en ellos. «Quiero que sepan, y que todos los que vean los videos que seguramente están grabando sepan, que esta mujer no me necesita para nada. Ella estaba perfectamente bien antes de conocerme. Su vida tenía sentido, tenía amigos, tenía este lugar donde todos la quieren. Soy yo quien la necesita a ella, porque me enseñó que hay cosas más importantes que el poder o el dinero». Martina sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. «Martina», dijo Tomás, volviéndose hacia ella, «no te pido que vuelvas a trabajar conmigo. Te pido que me des la oportunidad de ser mejor, de ser el hombre que mereces. El hombre que Lucía merece como padre». Como si hubiera escuchado su nombre, Lucía regresó en ese momento con su chocolate y se quedó mirando la escena con curiosidad. Al ver a Martina llorando, dejó su taza y la abrazó con fuerza. «No llores, mamá», dijo con naturalidad, como si esa palabra hubiera estado siempre en sus labios. El tiempo pareció detenerse. Martina miró a la niña, sorprendida, y luego a Tomás, que parecía tan impactado como ella por lo que acababa de escuchar. «Lucía, yo...», comenzó Martina sin saber cómo responder. «¿No quieres ser mi mamá?», preguntó la pequeña con una sombra de tristeza. Era la pregunta más simple y a la vez más compleja que le habían hecho nunca. Martina miró a su alrededor, al café donde había trabajado, a los clientes que observaban expectantes, a Tomás que esperaba su respuesta con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Y entonces lo supo. No importaba lo que dijeran los blogs de chismes, los ejecutivos de la empresa o la alta sociedad, lo único que importaba era lo que sentía. «Me encantaría ser tu mamá, Lucía», respondió finalmente, abrazando a la niña mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Pero eso es algo que tenemos que hablar los tres, con calma». Tomás se acercó y las abrazó a ambas, sin importarle las cámaras, los murmullos o los aplausos que comenzaron a escucharse en el café. «Te amo», susurró en el oído de Martina, «y esta vez no tengo miedo de que el mundo entero lo sepa». El video de la declaración de Tomás en el Café Milagros se volvió viral en cuestión de horas.
Los mismos blogs que habían acusado a Martina de ser una trepadora social, ahora alababan la historia de amor moderna entre el empresario y la valiente mujer común. La narrativa había cambiado por completo, pero a Martina no le importaban los titulares. Sentada en la pequeña sala de su departamento, miraba fijamente a Tomás mientras discutían su futuro. «No voy a mudarme a tu mansión», dijo con determinación. «Es demasiado pronto y demasiado ostentoso para mí». Tomás sonrió, ya acostumbrado a su franqueza. «¿Qué propones entonces?» «Quiero seguir con mi carrera», explicó ella. «No en tu empresa, obviamente, pero tengo una entrevista la próxima semana en Álvarez & Asociados». «¿La competencia?», preguntó él, arqueando una ceja con sorpresa. «Exactamente», respondió Martina con una sonrisa desafiante. «No quiero que nadie piense que estoy contigo por conveniencia». Tomás la observó con admiración. Cualquier otra mujer habría aprovechado la oportunidad de instalarse en su lujosa vida sin más preocupaciones, pero Martina no era cualquier mujer. «¿Y Lucía?», preguntó él. «Te adora, te llamó mamá». El recuerdo calentó el corazón de Martina. Había pasado una semana desde aquel momento en el café, y la niña seguía usando esa palabra con total naturalidad. «Podemos buscar un lugar cerca de su escuela», sugirió. «Un apartamento normal, donde podamos estar juntos los fines de semana. Paso a paso, Tomás, sin precipitarnos. Nunca pensé que encontraría a alguien que me frenara en vez de pedirme más», confesó él tomando su mano. «Es refrescante». «No soy como las mujeres que conoces», respondió ella. «Gracias a Dios por eso». Los siguientes meses fueron un ajuste constante. Martina encontró trabajo en la competencia, donde rápidamente se destacó por sus habilidades. Tomás tuvo que aprender a respetar que ella no estuviera disponible a todas horas. Hubo discusiones, momentos difíciles, días en que ambos se preguntaban si podrían superar las diferencias entre sus mundos. Pero también hubo alegrías, como cuando encontraron un apartamento acogedor a 2 cuadras de la escuela de Lucía. No era lujoso, pero tenía 3 habitaciones y un pequeño balcón donde desayunaban juntos los domingos. «¿No extrañas tu piscina y tu jardín?», preguntó Martina a Lucía, mientras la ayudaba con su tarea de matemáticas. «Me gusta más aquí», respondió la niña con sinceridad. «Papá sonríe todo el tiempo», era cierto. El Tomás Ferrer que sus empleados conocían como un jefe exigente y frío era completamente diferente en el pequeño apartamento. Cocinaba con Lucía, veía películas abrazando a Martina. Incluso había aprendido a lavar los platos sin quejarse. Una tarde, mientras Lucía jugaba en su habitación, Tomás se sentó junto a Martina en el sofá. «Tengo algo para ti», dijo entregándole un sobre. «Si es otra tarjeta de crédito, ya te dije que no la quiero», respondió ella, medio en broma, medio en serio. Ya habían tenido esa discusión antes. «Ábrelo», insistió él. Dentro había un documento legal. Martina lo leyó rápidamente y levantó la vista, sorprendida. «¿Un fideicomiso para Lucía? ¿Con mi nombre como cotutora? Quiero que sepas que confío plenamente en ti», explicó Tomás. «No es solo una relación, es una familia lo que estamos construyendo». Martina sintió un nudo en la garganta. «No necesito papeles para querer a Lucía», dijo con voz quebrada. «La quiero como si fuera mía». «Lo sé», respondió él, «pero si algo me pasara, quiero asegurarme de que ustedes dos estén juntas, legalmente». Era el gesto más significativo que podía hacer. Más que joyas caras o promesas de amor eterno, este papel representaba una confianza absoluta. «Gracias», dijo simplemente, besándolo. Pasaron meses más. Las rutinas se establecieron. Martina destacaba en su nuevo trabajo. Tomás aprendía a delegar más para tener tiempo para su familia. Lucía florecía con el amor constante de ambos. No era una vida perfecta. Todavía había miradas de desaprobación en ciertos círculos de la alta sociedad. Algunos ejecutivos hacían comentarios velados sobre la peculiar elección de Tomás Ferrer. Los padres de otros niños en la escuela privada a veces trataban a Martina con condescendencia, pero nada de eso importaba dentro de las paredes de su hogar compartido. Allí eran simplemente una familia, con sus rutinas, sus pequeñas peleas y sus momentos de felicidad cotidiana. Una mañana de domingo, casi un año después de aquel encuentro en el tráfico caótico,
Tomás preparaba café mientras Martina organizaba los almuerzos para la semana. Lucía, sentada en la mesa de la cocina, leía en voz alta un poema que había escrito para la escuela. «Mi familia no es como las otras, pero es perfecta para mí», recitaba la niña con orgullo. «Tengo un papá que aprendió a sonreír y una mamá que me encontró en el camino». Martina dejó lo que estaba haciendo y abrazó a Lucía, conmovida por la simplicidad y la profundidad de sus palabras. «¿Te gustó?», preguntó la niña. «Es el poema más hermoso que he escuchado», respondió sinceramente. «La maestra dijo que podía invitar a mis padres a leerlo frente a la clase», explicó Lucía con entusiasmo. «¿Vendrán los dos?». Tomás y Martina intercambiaron una mirada de complicidad. Hacía tiempo que habían dejado de preocuparse por lo que los demás pensaran. «No nos lo perderíamos por nada del mundo», aseguró Tomás revolviendo el pelo de su hija. «Pero no me despeines», protestó Lucía, haciendo reír a los adultos. Estas pequeñas discusiones, estos momentos triviales, eran lo que más valoraban ahora. La normalidad construida a partir del caos, la familia formada por elección y no por obligación. Más tarde, mientras Lucía se preparaba para la escuela, Tomás besó a Martina antes de salir para una reunión temprana. «Cambiaste todo», susurró contra sus labios. Ella sonrió acariciando su mejilla. «Tú también», respondió. «Pero no voy a dejar de trabajar, ¿eh?». Tomás soltó una carcajada genuina, de esas que nunca había tenido antes de conocerla. «No esperaría menos de ti». Y así, en la simplicidad de una mañana común, en la cocina de un apartamento normal, entre tazas de café y mochilas escolares, ellos habían encontrado algo extraordinario, un amor sin idealizaciones, una familia sin roles impuestos, un final feliz construido día a día, con esfuerzo y voluntad. No era la historia de amor perfecta que venden las películas, era mejor, era real. La luz de la mañana entraba por las cortinas del apartamento, creando patrones dorados sobre la mesa del desayuno. Habían pasado 6 meses desde la presentación del poema de Lucía y la vida había encontrado su propio ritmo. Tomás, vestido con jeans y una camiseta informal, algo impensable un año atrás, preparaba el café mientras tarareaba una canción. Ya no era el empresario implacable que todos temían. Seguía siendo brillante en los negocios, pero había aprendido a delegar, a confiar, a vivir. «Lucía, el desayuno está listo», llamó mientras servía jugo de naranja en 3 vasos. Martina entró a la cocina con el cabello húmedo y una sonrisa somnolienta. Se había adaptado a su nuevo puesto en Álvarez & Asociados, tan bien que ya le habían ofrecido una promoción. La competencia entre ella y Tomás se había convertido en una broma recurrente entre ellos. «Buenos días», murmuró, robándole un beso rápido. «¿La princesa ya despertó?». «Está terminando de arreglarse el cabello», respondió él, entregándole una taza de café. «Dice que hoy tienen una excursión al museo». Martina asintió, mordisqueando una tostada mientras revisaba su agenda en el teléfono. «Tengo una reunión importante a las 2», comentó. «¿Puedes recogerla tú?». «Imposible», respondió Tomás frunciendo el ceño. «Tengo la presentación para los inversionistas japoneses». Se miraron, enfrentando uno de esos pequeños conflictos cotidianos que eran parte de su vida compartida. «Puedo pedir un Uber», sugirió Lucía, apareciendo en la puerta con su uniforme impecable y una trenza perfectamente hecha. «Ya tengo 10 años, no soy una bebé». Tomás y Martina intercambiaron miradas de preocupación. La independencia creciente de Lucía era otro de los desafíos que enfrentaban como padres. «Ni lo sueñes», respondieron al unísono, haciendo reír a la niña. «Llamaré a mi mamá», ofreció Martina finalmente. «Está encantada de ser abuela postiza. Puede recogerla y llevarla a casa hasta que uno de nosotros llegue». Lucía sonrió, satisfecha con la solución. Se sentó a la mesa y comenzó a untarse mermelada en una tostada con concentración absoluta. «Papá, ¿sabías que las mariposas monarca viajan más de 4.000 kilómetros cada año?», preguntó de repente. «Es el tema de mi proyecto de ciencias». «¿En serio?», respondió Tomás genuinamente interesado. «Podríamos investigar más este fin de semana. Pero este fin de semana vamos a visitar a los abuelos», le recordó Martina. Tomás hizo una mueca.
La relación con los padres de Martina había mejorado considerablemente, pero aún se sentía fuera de lugar en el modesto hogar donde ella creció. «Tu padre sigue mirándome como si fuera a robarte», murmuró. «Mi papá mira así a todo el mundo», rió Martina. «Además, le caes bien. Te dejó usar su taller la última vez, después de preguntarme 3 veces si sabía la diferencia entre una llave inglesa y un destornillador», protestó él. Lucía los observaba con una sonrisa. Le encantaba escucharlos discutir así, sin tensión real, solo el vaivén natural de 2 personas que han aprendido a compartir sus vidas. «¿Terminaste tu tarea de matemáticas?», preguntó Martina cambiando de tema. «Casi», respondió Lucía, evitando su mirada. «Casi significa que ni siquiera la empezaste», cuestionó Tomás, conociendo bien a su hija. Lucía suspiró dramáticamente. «Es que las fracciones son aburridas». «Las fracciones son importantes», insistió Martina. «Esta noche las revisamos juntas, ¿trato?». La niña asintió, aunque sin mucho entusiasmo. Luego, como recordando algo importante, sacó un papel doblado de su mochila. «Casi lo olvido. La maestra mandó esto para ustedes. Era una invitación para la función de fin de curso. Lucía tendría un papel principal. Pero es en horario de trabajo», murmuró Tomás revisando la fecha. «Podemos arreglarlo», aseguró Martina, poniendo una mano sobre la suya. «Cancelaremos lo que sea necesario». Los ojos de Lucía brillaron de felicidad. No hacía tanto tiempo, su padre nunca habría considerado ajustar su agenda por un evento escolar. «Vamos a llegar tarde», exclamó Martina mirando el reloj. «Termina tu desayuno, Lucía». «Tomás, ¿puedes recoger la mesa hoy?». «¿Por qué siempre me toca a mí?», protestó él juguetonamente. «Porque yo preparé la cena ayer», respondió ella, guiñándole un ojo. Tomás sonrió, aceptando la derrota. Mientras Lucía terminaba su jugo apresuradamente, Martina recogía sus cosas y buscaba las llaves del auto. El caos matutino era parte de su normalidad ahora. Ya no había asistentes que coordinaran sus agendas, ni choferes esperando, ni mansiones con personal de servicio. Solo ellos 3 navegando la vida juntos, con sus complicaciones y sus alegrías. Antes de salir, Tomás abrazó a Martina por la cintura y la besó profundamente, ignorando las protestas de Lucía sobre cuán asquerosos eran los besos de adultos. «Te amo», susurró contra su oído. «Cambiaste todo». Martina sonrió, recordando cuánto habían recorrido desde aquel primer encuentro en el tráfico caótico de Buenos Aires. «Tú también cambiaste todo», respondió en voz baja. «Pero no voy a dejar de trabajar, ¿eh?». Tomás soltó una carcajada, esa risa genuina que solo su familia conocía. «No esperaría menos de ti». Mientras los 3 salían del apartamento, entre risas y pequeñas discusiones sobre quién había olvidado apagar las luces, cualquier observador casual habría visto simplemente a una familia normal comenzando su día. Y eso era exactamente lo que eran: una familia construida con esfuerzo, con respeto, con elecciones conscientes cada día, no perfecta, pero perfectamente suya. El final feliz no había sido concedido como un regalo. Lo habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión, y eso lo hacía infinitamente más valioso. ¿Qué tal, amigos? Si esta historia de Martina y Tomás les tocó el corazón tanto como a mí, no olviden dejar su like y compartir este video con esas personas especiales que también creen en el amor verdadero, ese que se construye día a día con esfuerzo y honestidad. Un amor que no depende de lo material, sino de las elecciones que hacemos cada día por quienes amamos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos están viendo hoy. ¿De qué país están disfrutando esta historia de amor poco convencional? Cuéntenos en los comentarios si se identifican con Martina, con Tomás o con la pequeña Lucía. Y no olviden suscribirse al canal para más historias que nos recuerdan que los finales felices existen, pero hay que construirlos con valentía y autenticidad.